el gran poder. A mi sobrino Antonio Blanco Fernández. 1. Alejandro Garrido, joven de 25 años de edad, alto, buen mozo, de inteligencia clara y dueño de una cuantiosa fortuna, tenía el gran defecto de ser tímido, vacilante y falto de un alma firme y enérgica que determinan los actos más impertinentes de la vida privada y social. Era un caso de abulia incipiente, de voluntad debilitada y enferma, que podía convertirse en autómata de cualquier aventurero mendaz. Hijo de un antiguo empleado de Hacienda y de una dama muy devota, vivió distante su primera infancia en gran recogimiento. Estudió después hasta los 18 años en un colegio de jesuitas y después que había estado a punto de profesar en la orden de estos eclesiásticos. La enfermedad de su padre le obligó a salir del colegio y después de la muerte de aquel quedóse Alejandro en compañía de su madre viuda y de una hermana de ella, vieja y solterona, que empleaba todo su tiempo en rezar y acudir a la iglesia. Algunas visitas hizo el rector del colegio a su amigo discípulo en los primeros meses de su salida, y en ellas le invitaba para que continuase los estudios hacia ordenarse de sacerdote. Pero como el asunto no estaba ya bajo el dominio de sus interesados directores, se le había entibiado la afición al sacerdocio y al jesuitismo. Enfermóse la madre en este tiempo, murió a los 2 días de haber quedado viuda, y quedó Alejandro dueño de un capital en excelentes fincas, en acciones de empresas bien sólidas y en dinero en efectivo. Su tía, que era rica también, le amaba como una verdadera madre. Celebraba la belleza varonil de Alejandro, su conducta religiosa, su buen juicio y, sobre todo, su docilidad. Pensando en el porvenir de él, solía contarle, sin embargo, su inquietud sin igual, la de que llegara a casarse con una mujer muy bella. Consideraba esta la belleza, la mayor desgracia que pudiera sucederle a él. En una de las frecuentes conversaciones que sostenían tía y sobrino, le dijo ella: «Estás hecho un mono, Alejandro, y con tu buen nombre, tu gallardía y la posición social, eres lo que se llama entre jóvenes casaderas una buena partida. Pretenderán siempre por cualquier medio disimulado, y cuando las tengan a una te echarán el anzuelo». «¿Qué?». «Digo que alguna de ellas será la novia y te casarías. Eso tiene que suceder porque está en el orden de las cosas. Lo que te encargo y te pido por lo que más estimes es que no te toque en la vida una mujer bonita. Pero justamente, tía, son las que más me gusta ver, las que más me llaman la atención». «Desgraciado, ¿qué estás diciendo? Por ti mismo irás derecho a la perdición». Bien nos decía el padre Venancio que el enemigo toma formas distintas y hasta seductoras. No me cabe duda que las mujeres bonitas son el diablo hecho mujer. Serían, pero usted no sería causal de pena cuando joven. ¿Qué digo? No lo ha sido nunca, y todavía. Deja las zalamerías aparte y escúchame. Yo me fui bastante joven, gracias no diré que no. Tuve mi época y el requiebro y alabanza como todas las jóvenes, pero de eso a ser bonita. Jesús me ampare. Yo fui siempre cristiana y mujer de bien. En buena hora lo diga. Pero óyeme ahora, te lo ruego por la memoria de tu Santa Madre y por tu felicidad. No mires nunca una mujer bonita. Si por desgracia la encontraras en la esquina, da media vuelta y hazle la señal de la cruz. Bueno, tía, haré lo que usted dice, aunque no comprendo. Quiera Dios no lo comprendas nunca. Yo solo deseo tu bien, no te puedo engañar. 2. Esta repulsión a las mujeres bonitas, quería decir bellas, tenía su historia. Matilde, que este era el nombre de la tía y protectora de Alejandro,
Había tenido amores en su juventud con un apuesto militar, comandante de artillería, con el cual iba a casarse. Estos amores habían estado a punto de enloquecer a Matilde, que era afectiva en extremo y apenas hacía otra cosa que seguir a su novio con la vista en sus paseos, escribirle y llorar en su ausencia y pensar en él. En una ocasión en que este militar tuvo amagos de duelo por una disputa, Matilde se desmayó. Él, menos vehemente que su amada en los afectos amorosos, correspondía a Matilde visitándola, enviándole su ramo de flores todos los jueves, día en que habían emprendido sus relaciones, y escribiendo de vez en cuando cartas amorosas con menos pasión y vehemencia que las de ella, aunque con mejor ortografía. Pero cuando ya estaba cercana la fecha convenida para el casamiento y Matilde llegaba al grado mayor de su entusiasmo amoroso, entró en escena una mujer bellísima, se aficionó a ella el comandante, y después de algunas escenas de celos de Matilde y de frialdades de él, recibió ella la más llorada y sentida de las calabazas. Esto fue un primero y único amor, y la enfermedad contraída por la ruptura tuvo a la enamorada joven a las puertas de la muerte. La bella se casó al poco tiempo con el comandante, y 2 o 3 años después se ausentaron de la población, pero Matilde conservó siempre de ello el expolio y 2 remordimientos bien distintos: el del ingrato tristemente cariñoso y envuelto en disculpas y perdones, el de la gentil usurpadora, unido a un rencor implacable que amenazaba adquirir en la mente de la desdeñada las proporciones lamentables de una idea fija. Óyeme con atención, Alejandro, solía decirle con frecuencia. Yo viviré ya poco tiempo, y no tengo en el mundo pariente ni persona alguna de mi confianza y estimación más que tú. Tuyos serán mis bienes y tuyo también, tuyo solo, mi último afecto, pero me has de prometer, ya sé, tía. ¿Qué es lo que sabes? Pues eso, lo de la diabla, o sea, la mujer bonita. No lo eches a broma, que es cosa bien seria. Quedamos en que no te casarás nunca con ella. ¿Con quién? Con esa mujer bonita cualquiera que sea. Bien, tía, tranquilícese, y que al verla volverás resueltamente la espalda y harás la señal de la cruz. Eso, eso. Promételo nuevamente. Prometido, tía. Con esto se calmaba ella poco a poco y seguía rezando el rosario, que era su ocupación más habitual. Frisaba ya los 70 años, y cuando iba a la iglesia y se acercaba alguna joven muy bella a ofrecerle agua bendita, volvía la cara santiguándose y dejaba a su bella y bondadosa joven con los dedos cerrados. Poco tiempo después se murió la buena tía de Alejandro, siempre atormentada por estas cavilaciones. 3. Esa tarde de noviembre, nombrado por sus padres don Ramiro Mendoza, médico de la familia, antiguo profesor de enfermedades del cerebro y especialista muy perito en afecciones nerviosas y mentales, era hombre de admirables bondades, profesaba gran afecto a la familia Garrido y amaba a nuestro héroe como pudiera amar a su hijo. Fue el primero en advertir la enfermedad volitiva de Alejandro y en oponerse a la educación jesuita que intentaban darle y que a Mendoza le parecían contrarias a las frescas iniciativas de la voluntad. Pero la madre era partidaria decidida de los hijos de San Ignacio, y el padre, un contrabandista inveterado y sumiso, no tuvo bríos para oponerse al empuje fatídico de su mujer. Ahora que el doctor podía trabajar en la dirección de Alejandro sin influencias externas, parecióle un paso tarde ya para alcanzar por medios directos una conducta deductiva. Preguntábase, sin embargo, sacar el mejor partido de las circunstancias futuras
en hacer de aquel joven que le era tan simpático y tan querido. Llegado éste a su mayoría de edad, el doctor Mendoza le hizo cargo de todos los bienes heredados y de su tía, administrados por el celo y la lealtad de un buen administrador. Pero después ocurrió un suceso que tuvo gran influencia en la vida de Alejandro Garrido. 4. Providencia Solís, hija de un matrimonio que vivía junto a la casa de nuestro héroe, regresó de un colegio de Ursulinas de Francia, en donde se había educado y empezaba a hacer entrada en los círculos sociales de la ciudad. Alejandro la conocía desde la infancia. Después, como las vacaciones de uno y de otra coincidían, veíanse y jugaban en las temporadas de verano, él grandullón y casi mozo, ella adolescente y graciosilla y de semblante atractivo. Habían simpatizado y nada más. Ahora se presentaba ella hecha una belleza de primer orden. Era alta, esbelta, de busto escultural y arrogante, de facciones correctas, lindísimos ojos negros, inquietantes y alegres, hermosa y abundante cabellera, oscura y un poco rizada, labios que parecían haber sido hechos para besar y sonreír y que al entreabrirse dejaban ver un asomo de dientes blancos, pequeños, ideales. De todo este conjunto, animado por la alegría juvenil, resultaba un encanto admirable y seductor. Nuestro joven la contemplaba asombrado de la transformación que se había operado en ella y sentía nacer en sí esa sensación dulcísima que no había experimentado hasta entonces. Por una inundación natural de ideas, acudieron a su mente los consejos y las súplicas de su tía Matilde, y pensaba entre bromas y veras, si tendrá efectivamente algo que ver el enemigo en una transformación. Sería gracioso que me aficionara yo a una diabla guapísima sin poderlo remediar. Va de retro, como decía el padre rector. Pero no podía prescindir de mirarla, y sus ojos la buscaban y seguían con tenacidad, unas veces en el jardín de enfrente y otras en la terraza, en el balcón o en el paseo. La diabla se le había metido por los ojos hasta el corazón y dominaba ya en él como en país conquistado. ¿Había llegado a advertir ella las miradas insistentes y el efecto que su presencia producía en Alejandro? Seguramente que sí. La perspicacia femenil no suele perder detalles de esta especie. Las jóvenes bellas sobre todo conocen que son amadas antes de que se lo digan, y en general toda mujer sabe cuando inspira afectos amorosos, aun a pesar del obstinado silencio de sus amadores. No era una coqueta vulgar la vecina de Alejandro, y por eso no hacía monadas ni exhibíase vanidosa de su persona, pero en la actitud agradablemente contemplativa de nuestro joven no había dejado de conocer ella la inclinación ejercida por su juventud y por su gracia. 5. Alejandro acudió como de costumbre a casa de su consejero el doctor Mendoza. Le habló de sus impresiones recientes acerca de su gentil vecina y de los sentimientos que le inspiraba, en contradicción a lo que a empujones había prometido a su tía Matilde, enterándole al mismo tiempo de las ideas generales de ésta sobre las mujeres bonitas. El doctor, sonriendo, le tranquilizó. Díjole que Matilde no tenía razón para convertir en regla general de conducta las ideas descabelladas que le inspiraba su ejemplo particular, aunque lamentable, y que nada contrario a las leyes naturales ni a los dictados de la razón podía tener carácter obligatorio. Añadió que Providencia le parecía una joven digna de ser amada, que si realmente sentía inclinación hacia ella, debía frecuentar su trato, estudiarla cuidadosamente y ganar su afecto como preliminar necesario de ulteriores relaciones y compromisos.
Alejandro consintió gustosamente en ello y formó el propósito de seguir al pie de la letra las indicaciones de su mentor. Pero aquí empieza a notarse la debilidad de voluntad de nuestro héroe. Formaba propósitos muy acertados para el fin amoroso que se proponía, y a la hora de ponerlos en ejercicio, le faltaba el registro de fuerzas volitivas y todo quedaba sin hacer. Una timidez invencible y extraña le retenía en el momento mismo en que trataba de realizar sus propósitos. Se vestía con esmero, elegía la hora más apropiada para una visita de pretendiente no declarado, y según se aproximaba el momento de llegar a la presencia de la joven, iba él sintiendo la flojedad vacilante de su rendición. Un día llegó hasta el mismo pie de la escalera de su bien amada y se volvió desde allí. ¿Qué le pasaba al buen mozo? ¿Qué sentía en este momento de poderosa indecisión? Él mismo no se daba cuenta bien clara de ello. Un exceso de reflexión estrepitosa que le sucedían en el momento preciso, el temor infundado de no ser bien recibido ni agradable, y otras simplezas impropias de un joven enamorado. Volvíase a su casa mohíno y cabizbajo, sentía vergüenza de sí mismo, y sólo recobraba su animación y formaba nuevos propósitos cuando aparecía otra vez Providencia ante sus ojos, cada día más guapa, más atractiva y tentadora, y se repetían las mismas indecisiones ya descritas, con el mismo resultado. El doctor Mendoza se enteró a tiempo de lo que ocurría y convenció a su cliente de lo inútil y peligroso de aquellos estimulantes. Le prohibió en absoluto el uso de ellos y le dio indicaciones sobre el modo de combatir su timidez, de moderar los excesos de su autosugestión que anulaba los impulsos de su voluntad en el momento de empezar a realizarlos. Hízole prometer en términos graves y precisos que el afecto amoroso, aun en su grado más vehemente, podía favorecer la corrección de la enfermedad del ánimo, pero que la pasión de los celos era muy peligrosa en estas circunstancias y podía conducirle a la locura. El doctor trataba de prevenir un grave mal y aconsejó a Alejandro a que desistiera de aquel amor o que se decidiera a declarar su pasión. Por desgracia mía, doctor, contestó Alejandro, no puedo hacer lo uno ni lo otro. Dejar de amarla me sería imposible, y para llegar hasta ella me falta resolución. Si otra persona terciara, usted que es tan bondadoso, no se lo aconsejo. El primer disparo debe hacerlo primeramente el galán. La mujer gusta del hombre atrevido y resuelto, aun cuando le rechace por otras cosas. Además, las tercerías son poco gratas para ambas partes. Tratándose de una joven de las condiciones de Providencia, hay que hacerle frente. Aun suponiendo que la mujer tuvo por sugestión de tercera persona, lo que me parece difícil intentarlo entre personalidades tan valiosas y apuestos como tú, y que seguramente se explicaría por sí mismo, no te perdonaría ella misma en su interior ese intento de ignoramiento. Ánimo, pues a ella y las buenas mozas hay que mirarlas de cara y a la cara, que para eso se la ha dado Dios tan adorable. Aquí el dilema está planteado en términos contrarios. Si otro hablare a ella, serás hombre al agua. 6. Quedó Alejandro convencido, pero no satisfecho. Se conocía ya lo bastante para no albergar ilusiones sobre su voluntad indecisa. Por otra parte, los celos crecían atormentándolo cada vez más y llegaba ya a un grado lamentable de desesperación. Cuando el día siguiente llegó el gabinete del doctor Mendoza, conoció éste por el semblante del joven la inutilidad de su nueva tentativa. La despedida de Alejandro confirmó plenamente los temores del doctor. Subí,
dijo Alejandro tristemente, hacia la mitad de la escalera, pero notóse por un instante la frente despejada y serena de Mendoza, y después de una breve reflexión para sí: es preciso jugar la última carta. Después, dando a su asunto cierta solemnidad, rara vez acostumbrada en él, dijo a su cliente: ¿has leído el Fausto? Sí, señor, es de mis lecturas preferidas, sobre todo la parte primera. ¿Serías capaz de hacer por providencia lo que hizo Fausto por Margarita? Alejandro miró sorprendido a Mendoza, pero no halló en aquella hermosa frente signo alguno que no revelara aplomo y formalidad. Ofrecer el alma a eso mismo, y como tardaba la respuesta, el doctor añadió: tu sacrificio tendría objeto más digno y menos egoísta que el de aquel viejo gruñón que solo quería satisfacer apetitos carnales. Tú anhelas amor verdadero. Ciertamente, pero la intervención diabólica, eso es cuenta tuya. Perdido de un modo o de otro, tengo el deber de advertirte que tu estado mental no puede resistir por más tiempo una excitación como la que sufres sin que sobrevenga un trastorno grave. Hay que dominar la abulia que te anonada o prescindir de la exaltada pasión celosa. Respecto de lo primero, ya ves cómo funcionan nuestras tentativas. En cuanto a lo segundo, habría que eliminar la causa para que contara el efecto. ¿Estás dispuesto a renunciar a amor, a prescindir de providencia? De ningún modo. No, que no lo conseguiría aunque tratara de intentarlo. Pues urge resolver este caso. Esa pasión que alucina y deprime en vez de elevar el ánimo, en conflicto perenne con la flojedad volitiva, determinarán pronto la locura. Elige pues entre endemoniamiento triunfante o loco y sin providencia. Loco me voy sintiendo ya en esta terrible lucha, dijo Alejandro con abatimiento. Y después de un penoso cambio de vacilaciones, preguntó al doctor: ¿el pacto que usted propone afectará de algún modo desfavorable a ella o a alguna de las personas amadas por mí? De ningún modo. Supongo que tendrás confianza de lo que te digo. Adelante, doctor. Dígame cuándo y dónde podré ver ese personaje. Eso depende de tu voluntad. Buena está ella, dijo tristemente Alejandro. Llama y te contestará. ¿Puedo llamar esta noche? No, de noche tiene compromisos. Mañana, entonces. Sí, después de mediodía es su hora predilecta. Y si, llegado el momento, me falta resolución para llamarlo, hay que pensar en todo. Tienes todavía razón, pero hay un modo de evitar lo que prevés. Piensa con intensidad en el nuevo huésped, desde ahora, y cítalo mentalmente. No se necesita más, es maestro de telepatía y lee el pensamiento. 7. Hízolo así Alejandro, despidióse del doctor y se fue meditabundo para su casa. Durmió aquella noche poco y mal. Pasó en sombra constante toda la mañana, revolviendo en su mente mil ideas contradictorias. Almorzó por pura fórmula algún ligero manjar y se sentó en su sala de recibo. Cuando le avisaron que un caballero pedía permiso para entrar, sintió frío en todo su cuerpo. Dio orden de que le introdujeran en la sala y de que asimismo nadie más, mientras el recién llegado permaneciera allí. Pensaba entonces nuestro héroe que era bastante extraño lo que le pasaba. No le faltaba valor y para las digresiones de expresión rápida no le faltaba energía ni seriedad. Pero cuando había transcurrido el primer impulso y la ejecución, en exceso de reflexiones tempranas, iba debilitando su acción y terminaba por debilitarlo, a pesar suyo, el enfermo de la voluntad. Buenas tardes, dijo al entrar el personaje señalado. Nuestro joven le contestó el saludo y quedaron frente a frente mirándose en silencio.
Directamente no. Mi poder solo alcanza a los pecadores, y ella, por ahora, no es de mi reino. Y miró su interlocutor hiciera un movimiento de extrañeza. Añadió: se ha fantaseado mucho contra mi poder, y algunas puertas llegaron poco menos que a convertirnos en divinidad. Nunca fui más que un arcángel, y después de mi caída muy cual un hombre. Conservo algunas facultades propias de mi origen celestial, pero no tengo jurisdicción sobre las almas buenas que me llaman. Leo en los pensamientos, mido el alcance de los impulsos y el efecto de todas las acciones, penetro en el porvenir y puedo daros reglas precisas y de absoluta eficacia para obtener el triunfo que destella en ese asunto amoroso. Puedo tenerlo como seguro, a fe de diablo. No le salió del todo bien a nuestro hombre el final de esta afirmación, pero había tal firmeza en las palabras de aquel, y estaba dando las evidentes pruebas de sus facultades y de su relativa superioridad en la conversación que sostenía que no pudo menos de creerlo. ¿Y en qué plano podré obtener el triunfo que deseo? Tiene que ser breve para ser seguro. Esa joven podría contraer algún compromiso y entonces se dificultaría mi acción, que habría de ejercitarse en contra de un tercero que acaso no esté bajo mi acción. Comprendo. Deme el plan que debo seguir y las condiciones a que debo someterme. El plan está comprendido punto por punto en estas hojas, dijo mirando un cuaderno de su bolsillo y entregándolo a nuestro héroe. Ahí van, además, otras reglas para obtener fortuna de beneficio material o moral, en las que está asegurado el triunfo, siempre que no haya de actuar mi influencia contra personas honradas. Ya dije que éstas no están al alcance de mi poder. En cuanto a condiciones, ya usted supondrá que solo trabajo por almas, y con la suya estaré pagado. Al oír esto sintió nuestro joven un rápido escalofrío. Su interlocutor había sacado de su elegante cartera un papel y se lo mostraba con la mayor naturalidad. No gusto de engaños, dijo, y para tranquilizarme estará la obligación en sentido confidencial. Ved, si consigo el triunfo tal cual lo deseo, será dueño de mi alma el portador de este documento. Firmad aquí. Quisiera saber a qué fecha. El tiempo no tiene importancia para los inmortales. Fijadla si queréis al fin de vuestra vida, añadió Alejandro al final de aquellas líneas el plazo que su interlocutor le indicaba y firmó. El otro guardó el papel, despidiéndose muy cortésmente, y se oyó el rumor de sus pasos que se alejaban hasta llegar a los últimos peldaños de la escalera. 8. 15 días después se hablaba ya en la ciudad de los amores de Providencia Solís con Alejandro Garrido. ¿Cómo se había realizado el milagro de esta rápida conquista? Del modo más natural. Alejandro, seguro del triunfo adquirido a tan alto precio, no sintió en grande las alarmantes contradicciones religiosas que antes calmaban su voluntad enferma. Acudió a casa de la familia Solís, si bien anunció, para cortarse él mismo la retirada, luchó con su apocamiento de ánimo, usando formas de franquezas, y fue bien recibido, como se podía dejar de verlo, dado su brillante posición, su buena voluntad y su gallarda presencia. Habló con la joven, recordaron juegos y diversiones de otros tiempos. Suspendió él su grata sorpresa al verla ahora convertida en mujer guapísima. Pasaron la velada en agradable conversación. Se repitieron con frecuencia estas visitas, y a la semana siguiente había hecho ya nuestro joven lo que su mentor llamaba el primer disparo. El asunto siguió los trámites acostumbrados en la buena sociedad, y 3 meses después visitaba el doctor Mendoza a los padres de Providencia
para pedirles formalmente la mano de ella en nombre de Alejandro Garrido. Condújose la boda algún tiempo después y la felicidad reinaba en el hogar de los jóvenes esposos. Alejandro había seguido al pie de la letra las indicaciones de aquel misterioso personaje, y el triunfo más lisonjero honraba siempre todas sus empresas. Aumentó admirablemente su capital y el de su esposa. Realizó en la ciudad y fuera de ella obras importantes de utilidad y de beneficencia pública. Llegó a ser muy querido y respaldado en toda la provincia. Fue alcalde por elección popular y era ya diputado a Cortes cuando le nació el cuarto hijo que había de ser apadrinado por el doctor Mendoza. Providencia había embellecido más aún y era un modelo de esposa y de madre. Tomaba parte en las buenas obras de su esposo y la inspiraba y alentaba en varias otras empresas que el éxito coronaba como de costumbre. Alejandro hubiera sido feliz, como lo era ella, en medio de tantas satisfacciones, si no le amargara su dicha el pensar que todo aquello era obra de una influencia extraña y sombría, y no debido a su propio y a vivo esfuerzo. Luego aquel fatal compromiso firmado en momentos de terrible angustia era para él objeto de crecientes inquietudes a medida que aumentaban los motivos de su amor a la vida. Providencia, que le amaba cada día más, había notado que nubes de tristeza alternaban de vez en cuando al natural expansivo y alegre de Alejandro, aunque él hacía todo lo posible porque no fueran advertidos. El día que él había salido, consultó su esposa al doctor acerca de esas tristezas. Oyóla él con atención, meditó un instante, como quien iba comprendiendo la causa de tales inquietudes, y ofreció a la joven que su esposo quedaría pronta y completamente curado. Dile, añadió cuando se despedía, que lo espero mañana para almorzar juntos. 9. Después de un almuerzo lleno de expresiones agradables y de animadísimas charlas, pasó Alejandro con el doctor a su gabinete de consultas y abriendo Mendoza su armario secreto, dijo a nuestro joven: «Tienes que hacerte un regalo», y le alargó un papel. Alejandro lo desdobló y júzguese cuál sería el asombro al reconocer el documento que él había firmado al espíritu infernal. El doctor le mandó que borrara la firma y lo rasgara el papel en muchos pedazos. ¿Puede decirme usted, doctor, cómo vino a sus manos este imprestable papel? Muy sencillamente, esta es la primera y única superchería que hice en mi vida, y a ella debes principalmente tu salvación. Había en ti una tendencia absoluta hereditaria que se acentuó probablemente a causa de la educación, y cuando con enfermedad estaba próximo a una acción favorable que yo esperaba obtener con la adopción de un afecto amoroso, sobrevino una terrible pasión de celos, de esas que en vez de exaltar deprimen los impulsos generosos del ánimo. Unido esto al agrandamiento por la parte de todos los recursos disponibles para obtener su rápido triunfo disponible, surgía intermitente el peligro de una locura incurable, y en esta situación se me ocurrió la treta. Pero entonces el diablo. Ese papel lo hizo el doctor Aguilar, discípulo mío en la cátedra, y hoy verdadera autoridad alienista. Llegó hace poco de Berlín, de donde desempeñaba una misión científica. Vino a verme y lo aproveché para la consulta de tu caso. La visita que te hizo por encargo mío tenía, además, por objeto impresionar tu aspecto físico, meter la distracción y la integridad de alguien de tus impulsos valientes y exponer la dirección y poderes de tus ideas sobre un asunto dado. Y ese poder verdaderamente que desde entonces determinó triunfos tan cumplidos en sus actos, ese poder es todo tuyo. Hay en los seres humanos formas completamente iguales que la muerte de ellos,
o conocidas y presentidas a sus sentidos y de su modo confuso por cual todo lo demás. Bien conocido es el caso de sus manos y pies que de su voluntad. Todo el que constate es dirigirle y moderarle conforme a la ley moral y a nuestra propia naturaleza. ¿Recuerdas bien las instrucciones que te dio Aguilar por verídico? Perfectamente, y las cumplí al pie de la letra. La más repetida de todas fue con asuntos de interés propio, no acabara nunca en perjuicio de tercero. Esa es una de las cualidades más necesarias para el triunfo. La frase querer es poder es mucho más exacta de lo que se cree, en cuanto expresa el valor maravilloso de la voluntad, es un completo desarrollo, pero como en este caso podemos todos con igual o parecida eficacia, unas fuerzas pueden anular las otras o transformarlas de modo lamentable. El aforismo debe formularse así como voluntad plena. Puede todo lo que quiere cuando no sirva su propósito de terremoto. Casi todas las desgracias de la vida en expresión vienen del choque, y éste puede evitarse con propósito y con habilidad. Caso todas las desgracias de la vida, su éxito viene del choque, y éste puede expresarse con previsión y con habilidad. Las guerras, los grandes odios, los pleitos, las riñas, las violencias personales con toda su cubierta de dramaticidad, presentan el mismo origen. Primero, falta de prudencia en la figuración del impulso. Segundo, sobrada terquedad de los egoísmos para borrar el choque o para evitarlo cuando se avecina. La caballería castellana dictó el refrán "ancha es Castilla" en tiempos de las dinastías del feudalismo, para advertir a los magnates que había expuesto para todos sin necesidad de que chocaran y se destruyeran unos a otros. Con igual o con más ruido, podemos decir ancho es el mar o ancha es la tierra, para que todos hallemos camino sin chocar, que es fracasar. La terquedad y la canalla inventaron el dicho inmoral y falso de que en todo choque pierde el más débil, pero ni ese es un consuelo honrado, ni siquiera es un consuelo. Cuando chocan dos buques a toda marcha, lo más probable es que se destruyan o se vayan a pique los dos, pero aun cuando se hunda uno solo, sufre el otro las consecuencias del naufragio ajeno, amén de la bolladura. Algo parecido resulta siempre de las guerras y de las peleas y riñas, que no queda más que decir. Vemos frecuentemente que en un camino ruedan con velocidad dos vehículos en opuestas direcciones, y hasta solo una desviación de cada una de ellas o del más predominante o precavido para que sigan su ruta sin el menor daño. Eso, nada más que eso, es lo que necesitan las fuerzas de la voluntad para llegar a donde quieren. Guía y disposición que exigen el choque, porque dos fuerzas que chocan se anulen. Todo el que choca con otro adrede falta a la ley moral que manda no hacer a otro lo que no quiere para sí, y daño a sus propios intereses, destruyendo la acción propia por destruir a un competidor. Estas son las razones que tuvimos para poner en pliego ese límite a la acción ya vigorosa y fecunda de tu voluntad, fortalecida por el hábito del triunfo, y a eso debes el no haber hallado obstáculos a los éxitos que te parecían milagros obtenidos hasta hoy en todas tus empresas. Doctor, exclamó Alejandro, tendiendo hacia él sus brazos y con los ojos bañados en lágrimas de agradecimiento y alegría, le debo a usted la vida y la felicidad. De sobra estoy compensado con tu cariño, contestó el doctor Mendoza abrazándolo. Es que desde hoy le debo hasta el alma. Esa es de Dios, hijo mío, consérvala pura, porque esa es también la clave de otro codiciado secreto, el de la alegría y la paz. Manuel Fernández Juncos,
Nació en España en 1846 y murió en Puerto Rico en 1928, donde vivió desde los 11 años cuando la familia se trasladó a la isla. Dependiente, periodista y escritor. Logra sus primeras publicaciones en El Porvenir y de ahí en adelante continuó sus colaboraciones en varios periódicos como La Razón, El Derecho, El Progreso y Don Simplicio. En 1876 se traslada desde Vega Baja a San Juan y allí comienza la publicación del periódico El Buscapié. Fue director de la revista puertorriqueña de 1887 a 1893. Dirigió por un tiempo la Biblioteca Insular. Fue presidente del Ateneo Puertorriqueño y dirigió la Academia Antillana de la Lengua. En 1898 preparó los textos escolares que hacían falta para que no se suprimiese la enseñanza de la lengua española tras la invasión estadounidense a la isla. Fue un escritor costumbrista. Sus escritos relacionados con tipos y costumbres de Puerto Rico, publicados en periódicos y revistas, los recogió en sus libros Tipos y Caracteres en 1882 y Costumbres y Tradiciones en 1883. Reunió sus ensayos biográficos en Semblanzas puertorriqueñas en 1888. El cuento El Gran Poder figura en la revista El Cuento Quincenal. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Espero la hayas disfrutado y si es así, regálame un comentario, un me gusta y suscríbete para que seamos más en este espacio de nuevos encuentros y así podamos llegar con nuestras narraciones a más personas. No olvides activar la campanita para que te lleguen avisos de nuevas publicaciones de Te Leo. Hasta la próxima.